Muy buenas noches, es un gusto, un placer enorme estar con ustedes siempre a través de la señal de plataforma. Bueno, esta noche nuevamente estamos aquí para conversar con ustedes, 4 de noviembre 2025. Ya casi este año nos está escapando, está fugando, pero continuamos en esta tarea de analizar la realidad salvadoreña, nacional, internacionalmente. Hay unos temas ahí que me han pedido ya en redes, en comunicación con unos amigos, amigas, familias que nos sintonizan y lo estamos trabajando para podérselos llevar. Temas interesantísimos. Esta semana voy a abordar un tema que la semana anterior se me consultó y que ha salido a colación a partir de lo que hablamos ya de la encuesta de hogares a propósitos múltiples, lo hemos mencionado ya, pero este día vamos a dedicarnos a esto porque ha creado algún tipo de reflexiones por ahí que son importantes siempre hacerlas de cara al entendimiento de nuestra realidad, que es compleja. Y se trata de la pobreza. Pero la pobreza como un problema sociológico, hechos y narrativas sobre esta. Porque alrededor de la pobreza como una especie, digámoslo así, de tema consuetudinario de los políticos, suele ser manejada de diversas maneras. Yo voy a tratar o quiero intentar traerlo a una visión más sociológica, siempre considerando el papel que tiene la economía, la antropología, hasta la propia psicología y, claro, la relación con la política desde la visión del Estado. Fíjense que la pobreza no solo es una falta de ingresos, a priori, o en este sentido de bienes materiales, es un fenómeno social complejo, por supuesto, que se produce, reproduce y justifica dentro de las estructuras históricas, económicas, culturales y políticas. Es decir, hay quienes consideran que la pobreza es algo, o lo que le llaman algunos, mal necesario, ¿verdad? Que iba a estar siempre, que siempre va a haber pobres, los pobres no los podemos suprimir de la sociedad, y que inclusive, pues, hasta las Sagradas Escrituras dicen los pobres iban a estar siempre, ¿verdad? Pareciera que la sociedad, la humanidad está condenada a que la pobreza sea su acompañante. Ahora, comprenderla sociológicamente implica ir más allá, pues claramente lo que son las cifras para analizarlas. Y en este sentido, estas cifras la sociedad las narra, las interpreta, las legitima, por supuesto, en función de sostener la idea de la desigualdad como parte de la vida. Así que por eso creo que es importante plantear lo que es el tema de la pobreza como un hecho social observable, que lo podemos cuantificar y tenemos que distinguirlo de una narrativa que moldea sus percepciones, tanto políticas como las relaciones con el poder. En otras palabras, desde el poder vamos a tener siempre la idea que la pobreza es algo que no se puede solucionar, sino que se debe paliar. Y ese paliativo es el que muchas veces entra en ese sentido. En primer lugar, creo que hay que analizar la pobreza como un hecho social. En ese sentido, empíricamente, la pobreza se expresa a partir de hechos que son claramente concretos. Eh, Ingreso suficiente, acceso limitado a la educación, salud, vivienda, inseguridad alimentaria, precariedad laboral, exclusión territorial y digital, movilidad social restringida. Ahora, aquí viene el punto. Cuando uno ve las narrativas, sobre todo en las visiones eminentemente más propagandistas o cercanas a los círculos del poder, uno se va a encontrar con personas que dicen que en este país, por lo menos en El Salvador, no hay pobreza, porque está abarrotada los centros comerciales, la gente, los estadios están llenos, los parques están llenos, el centro de San Salvador está lleno, y hay carros por todos lados, y por lo tanto no puede decir que haya pobreza. Estas visiones cortoplacistas y, digámoslo así, eminentemente justificables del fenómeno, nos muestran cómo algunas personas, en aras de sostener una imagen hacia el poder, terminan eminentemente cometiendo un absurdo, eminentemente disuasivo y completamente disuasivo de derechos y, por supuesto, disociativos también hacia lo que es la realidad. Porque en el país, en El Salvador, los propios datos oficiales, es decir, no estamos aquí hablando, como algún personaje decía ahí, los datos que la oposición utiliza, no, no, son los datos oficiales.
los datos que da el Banco Central de Reserva, que hoy maneja las estadísticas, a través de los que nos permite la encuesta ahora a propósitos múltiples. En El Salvador hay problemas de ingresos suficientes. Hay personas que no ingresan los recursos suficientes a sus hogares. Hay personas que no acceden a una educación de calidad, a una salud de calidad y a una vivienda de calidad, y que ni vivienda tienen. Hay personas que no se alimentan bien en este país, que no tienen posibilidad de alimentarse bien, que no comen uno, a veces hasta 2 tiempos. Hay precarización laboral. Hay personas que trabajan bajo esquemas de sufrimiento y de maltrato en función de la pobreza. Hay situaciones, bueno, la servidumbre, por ejemplo, sigue siendo un trabajo en El Salvador, y el índice mundial de servidumbre, somos después de Haití el país con trabajo de servidumbre en la región, terrible. Hay una exclusión territorial y digital. Tenemos sectores donde la digitalización todavía no es posible y donde se han creado zonas de exclusión social y son estigmatizados. Recientemente escuchábamos a alguien que decía que la pobreza en el país ha aumentado porque la gente que pertenece a la familia de los pandilleros y hoy tiene menos ingresos. ¿Qué análisis? Bueno, este análisis, por supuesto, tratan de justificar también la pobreza como un producto de, cuando realmente la pobreza es una causa de. Entonces, también escuchamos esos análisis. Y por supuesto, la movilidad social restringida, en términos de que las personas que se mantienen en los niveles más bajos de la pobreza difícilmente suban a una clase, digámoslo, social no pobre. En ese sentido, lo que, por lo menos los datos que nos da la encuesta de propósitos múltiples, nos enseñó algo. La tendencia de la pobreza era eminentemente, era variable. 2019 rondaba los 22.1, por ahí. Para 2023 andaba por 28 y algo. Esta vez anda por 24.8, pero con un problema, que la pobreza extrema, que en 2021 estaba por un 4, hoy, 2019, perdón, en 2024, la pobreza extrema llega a casi 10. Es decir, que mucha gente que era pobre relativo, hoy es pobre extremo. Y hay que decirlo, la pobreza se mide por los ingresos con relación a la canasta básica alimentaria o la canasta básica empleada. Es decir, que en este país, si los datos son corroborativos en ese sentido, hay por lo menos en este momento, en este país, cerca de 650,000 personas a 700,000 en una situación de pobreza. Hablamos de unos 200,000 hogares salvadoreños que no tienen los suficientes ingresos. Ahora, Amayar Tassen, un gran teórico de la economía y los que máximo referente para entender el problema de la pobreza, plantea que la pobreza es una privación de capacidades, es decir, de la libertad para elegir y llevar una vida digna. En ese sentido, ser pobre, por eso algunos sostienen que es un juego de la estructura, porque son las bases donde cualquier persona puede fácilmente aprovecharse de redes de apoyo. Y yo no tengo duda de que eso pase. Cuando vemos por lo menos el trabajo de algunos políticos, hablo en términos genéricos, yo siempre he criticado eso, siempre he sido crítico. Que el político, cuando desea la foto y verse como el bondadoso, llega con la gente ahí a repartir los víveres, las canastitas, y se ve, y el objetivo de esa propaganda es claramente poner al político como alguien con sensibilidad social. Ay, miren al diputado, ay, miren la diputada, ay, miren el funcionario, cómo quiere la gente pobre. Eso es una falacia, miren. La función de un político no es ser un benefactor de la pobreza, es resolver la pobreza. Y resolverla implica decisiones que no siempre quieren tomar. Por eso, Bourdieu nos dice que el capital económico, cultural y social condiciona también las oportunidades. En lo que hablamos de Bourdieu, hablamos el día. Bourdieu nos dice que la pobreza económica es la más visible, por supuesto, pero también una pobreza eminentemente cultural y social,
que son a las que muchas veces no se atiende. Y donde yo creo que es importante señalarlo, porque muchas veces lo económico, la privación económica también priva de lo cultural y priva de lo social. Pero el Estado puede mejorar, por ejemplo, lo social, con mejor educación de calidad. Y esto va a crear un capital cultural que puede permitir una movilidad social en la medida que la gente se capacite y logre mejores oportunidades. Ahora, pero muchas veces la clase política prefieren no atacar la pobreza social y cultural, porque es la que la gente en el futuro puede cuestionar. Por eso no crean que la educación de calidad no es a propósito, no es a propósito, es un propósito. Por eso que al pobre se le da lo que necesita, no sus derechos. Yo creo que es algo que históricamente ha marcado nuestro país. Ahora bien, la estructura y reproducción de la pobreza tiene que ver con factores a los cuales no se les quiere atañer. En eso, pues, porque se encuentra anclada primeramente a relaciones de clase. Aunque muchos no lo quieran aceptar, aunque lo quieran negar y digan de que esto es marxismo. No, la teoría de las clases sociales no es solo marxista. La sociología, ya la sociología no lo que dice Walter Faguada. Walter Faguada tiene título de sociólogo, pero cuando me refiero a la sociología, siempre les voy a decir autores, pensadores, investigadores y personas que han hecho trabajos trascendentes en el mundo, que han trascendido las fronteras de sus países y que se posicionan en la teoría sociológica para ser autoridades del tema. No lo que yo voy a inventar y voy a decir que es mi concepto, me he sacado de la poesía, de la literatura o las narrativas que me puedo inventar. ¿No? Sí puedo crear categorías, claro, es una función de la investigación, del que piensa, pero no categorías como cascarones, ¿verdad? Solo me las puedo yo, las menciono yo y para mí es sociología, ¿no? La sociología tiene, como toda ciencia, y creo que en la sociología, hagamos el paréntesis, y en las ciencias sociales en nuestros países, y hablo de nuestros países, El Salvador y Latinoamérica, las ciencias sociales son más narrativas, se anclaron en elementos más narrativos, digamos los literarios y hasta cierto punto poéticos. Pero aquí no es cuestión de literatura y poesía, es de teoría sociológica. Y sí es cierto, la teoría de clases sociales, ahí está, la aborda Marx, por supuesto, la aborda Weber, Parson, Randall Rutherford, Alexander Colomi, en Salvador II Montes. Entonces hay suficientes pensadores y todavía los posmodernos, pues todavía podemos desde una visión más posmoderna tenemos, porque las clases sociales siempre se mantienen, están planteadas, solo que hoy con distancias que son diferentes, es decir, distancias sociales que posiblemente sean diferentes, pero que implican relaciones de poder, implican mecanismos de exclusión e implican condiciones de vida. Ahora, el sostenimiento de las relaciones de clase implica también una ruptura hacia los esquemas de movilidad, porque quienes están abajo, para ascender hacia arriba, tienen que construirse otros sectores. Y eso no siempre, porque hay un concepto clave en el marxismo que se llama acumulación. Si no, usted ve el centro de San Salvador. Está bonito, digamos, estéticamente. Ahora, ¿pero qué perdió el centro de San Salvador? Perdió su carácter histórico, es otra historia, digámoslo así. Una nueva historia, entre comillas, y usted va a ver que toda esa gente que estaba ahí, que ha sido desplazada, ha sido hoy desplazada por corporaciones, marcas comerciales internacionales. ¿Tengo yo problema con esas marcas? No. Mi problema es que no se tenga la capacidad de pensar en esas personas para hacerles también una marca a ellos y que administren ellos un negocio. ¿Verdad? Darle la posibilidad que den un salto de la informalidad a la formalidad, pero no de una forma como se quiere hacer, ¿verdad? Obligarlo a no. Hay que enseñarle a la gente a salir de la pobreza, no excluyéndola y poniendo a las corporaciones por delante de las personas. Claro que puedes tener un centro histórico digno, pensando en la gente y combinándolo con el mercado. Tampoco somos enemigos plenos y absolutos de lo que puede hacer el comercio. Pero sí creo que esas visiones que ya le hemos mencionado
de la oporofobia muestran realmente un carácter. Ahora, también las estructuras de desigualdad social son condicionadas. Muchos la justifican. El funcionalismo justifica que la desigualdad es posible porque no todos vamos a ser ricos ni todos vamos a ser pobres. Pero el problema es de que esa relación de ser pobre y rico, el problema es que el pobre siempre sufre y el rico usualmente no mucho. Entonces, como decía el sabio Mario Moreno Cantinflas, aquí no es de acabárselos, de atacar a los ricos, decía, es de sacar a los pobres y no acabárselos técnicamente excluyéndolos, sino que llevándolos a mejores condiciones de vida. Y ahí viene otro punto, las políticas económicas. ¿Qué se hace? Este gobierno ha tenido esa crítica de la parte económica y yo he cuestionado, no hay un plan económico. Se habla del despegue o milagro económico, que se ve en sectores que hay un pujante, por ejemplo la construcción, un sector pujante de la economía que se está desarrollando grandemente, pero el tema agrícola no lo tenemos desarrollado y otros más que son importantes. Pero yo un día reflexionaba y decía, sí, no, realmente el gobierno sí tuvo una apuesta económica y era su plan económico y era Bitcoin, es decir, Bitcoin era la apuesta económica del gobierno, porque tenían la idea que Bitcoin iba a subir tanto, se iba a convertir en una referencia mundial y El Salvador, pues el paraíso del Bitcoin, y eso iba a ser la nueva teoría del rebalse. Eso hasta el día de ahora ha fracasado. Solo hay dos personajes que se han, no, tres por ahí, alguien más que les pega, que se han logrado surtir de eso. De ahí, y otros sectores que nosotros ni sabemos algunos, sectores extranjeros, temas de gentrificación, de ahí para allá, la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas. Y a la falta de esa apuesta, las políticas económicas no se han visto más que paliativos y no más. Ahora bien, por supuesto, tampoco la pobreza de El Salvador es solo El Salvador. Hay una visión internacional globalizante de la acumulación. Como les digo, las corporaciones. Las corporaciones. Y estas corporaciones, pues obviamente se adueñan de los países en función de todos sus recursos, como sean, y si los estados son permeables a eso, pues producen más pobreza. Ahora bien, y los ciclos intergeneracionales. Cada generación va creando esos atisbos y si no hay modelos que permitan la movilidad, la pobreza se populariza más. Hoy imaginemos nosotros, la sociedad de nosotros, sin empleos como los de la época más cuadra, la gente ya no tiene empleos fijos, y si no se crean empleos suficientes, esta generación que viene va a sufrir pobreza en términos que no antes se veía, porque yo le digo a la gente muchas veces la pobreza urbana y la pobreza rural tiene diferencias. Y en la pobreza rural, que es terrible, sí, pero una gente si logra cultivar algo tiene que comer, tiene una parcelita en que sea algo pequeño, que sea, hay un par de cositas, no siempre, hay que decirlo, hay lugares paupérrimos, sí, paupérrimos, pero en la pobreza urbana no hay ni siquiera que comer. Eso es lo que vamos a ver. Y por eso, de esta mirada, la pobreza no es un accidente individual, sino un hecho estructural sostenido por sistemas económicos y culturales. En otras palabras, la pobreza no es producto divino, sino de los seres humanos, de las personas, de las estructuras de poder y de quienes siempre instrumentalizan este fenómeno para sus fines particulares. Ahora, en términos de narrativa, fíjense, la pobreza, además de los indicadores, existe una dimensión simbólica. La forma en que la sociedad cuenta y explica la pobreza. Hay una narrativa eminentemente moralizante. Dice. Presenta la pobreza como resultado de fallas personales. Es que, mire, la gente es haragana, irresponsable, no tiene méritos. Y esto vincula el ethos neoliberal del self-made. Es decir, tú eres el que lo ha hecho. Tú eres el origen. Entonces trata de reconocer de que la gente es pobre no porque quiera ser pobre, sino que porque decidió ser pobre. Ahora bien, ¿qué tal aquel que trabaja 18, 20 horas? No va a ser rico por trabajar 20 horas. No, que el esfuerzo. Depende de varias cosas. La narrativa es eminentemente asistencialista. Ve a las personas pobres como sujetos pasivos que deben ser ayudados o controlados. Lo que yo les decía, los políticos. El político ve al pobre como una oportunidad para ir a hacer campaña. ¿Va? Ahí aparecen, bueno, yo pongo ejemplos que veo, ¿verdad? Y ahora ponen con la bolsita y
y ay, miren qué bueno. Es decir, pensando que el asistencialismo se convierte en un gancho electoral y que nosotros lo que queremos es personas de buen corazón que elegirle. No, queremos gente capaces, que tengan alternativas, que tengan condiciones para cambiar la realidad, no para ir a la reproducción. Ahora bien, existe otra que es la narrativa criminalizante. Asocia pobreza con delincuencia, reforzando estigmas y legitimando políticas punitivas. Lo que hablábamos aquel día, que planteaban algunos ahí, es que la pobreza subió en el país porque hoy las personas que están presas no están, y por eso han creído la pobreza en el país. Eso es criminalizar. Eso es hacer al pobre más pobre. Porque usted no necesita decir que la gente que está quedando más pobre son los que son víctimas de delincuencia. Demuéstrelo con un estudio. Demuéstralo. Si no está criminalizando a la persona que ya está excluida del sistema social. Y hay, por supuesto, las narrativas heroicas, donde la historia de superación individual que invisibiliza estructuras de desigualdad y refuerza el mito meritocrático. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que si bien hay personas que particularmente han salido y escapado de esto por diversos motivos, pero no es lo que la estructura permea. Yo le digo siempre a la gente, nuestros sistemas educativos están diseñados para crear y reproducir la pobreza. Tenemos que pensar cómo cambiar hasta nuestra educación para que no reproduzca la pobreza. Es una tarea. Ahora bien, por supuesto, las narrativas críticas llevan a que hay que entender las cosas diferentes. La pobreza como consecuencia de la estructura de exclusión. Es decir, la pobreza no nace de la nada. El reconocimiento de la agencia de las personas pobres, es decir, el derecho que tienen las personas a su bienestar, a que se les ayude, a que realmente les ayude no asistencialistamente, sino con políticas adecuadas. Hay derechos sociales y la dignidad humana. Salir de la pobreza es darle a las personas sus derechos y su dignidad. Y hay un enfoque sociopolítico de la desigualdad que nos dice hecho. Ahora, con eso, y al tener en cuenta nosotros esto, vamos a desmontar y se desmonta la idea de la culpabilidad individual que la persona es pobre porque quiere. Por supuesto, habrá quien se malgaste el dinero y no tenga, eso es, pero eso ya parte de otra cuestión. Y a lo que dice, darle siendo $1.000.000 a un pobre, dólares miserable, y darle $100 a un rico y te hará multimillonario. Esas narrativas sí son complicadas, porque hay causísticas. Ahora, ¿qué hay en el caso de los hechos narrativas? ¿Qué hay tensiones? Primero, pues los medios y discursos en el oficialismo muchas veces naturalizan la pobreza como algo, miren, si en 30 años hicieron tanto, nosotros no vamos a hacer en 5 años nada, o 7 años. Sin eso es un discurso justificado. El discurso instrumentaliza el control y el clientelismo, es decir, hacer ver al pobre en función de lo que significa eminentemente. Decir que mi favor nos saque la pobreza y no la realidad. Es difícil. Y por supuesto, las academias y organizaciones internacionales producen indicadores que legitiman ciertos enfoques sobre otros. Pues ahí también hay que ser crítico con lo que analizamos. Y los sectores populares también crean sus propias narrativas que pueden ir más allá de la resistencia y la asesinación. Por eso Bourdieu nos dice que quien controla la narrativa controla la legitimidad y con ellas las políticas y los recursos. Ahora, ¿qué implicaciones sociológicas tiene esto? Pues hay que analizar la pobreza desde diversos planos. Primero, distinguir entre las causas que son estructurales y los discursos que las justifican. Eso pues hemos tratado de hacer. Entender cómo se construye la percepción pública. Es de lo que hablamos. Pero no hay pobreza, sí, mire, están llenos los centros comerciales. Y hay carros por todos lados. Identificar mecanismos de exclusión y estigmatización. Es decir, cuáles son los mecanismos que nos llevan a que nosotros excluyamos. Y hay que formular políticas basadas en derechos y no en caridad o castigo, lo que estamos hablando. No necesitamos legisladores, alcaldes, ministros, o aspirantes a políticos también, porque hoy que vamos a estar en campaña, vamos a ver por todos lados, que vienen a decirle a la gente que la
regalarle bolsitas, eso, no, no, no. Y hay que visibilizar la experiencia subjetiva de quienes viven la pobreza. Por eso hay que decirlo, la pobreza es un tema amplio, complejo. Y por supuesto, es medible y verificable, pero que sea medible y verificable no encierra y condensa el sufrimiento de las personas que la viven. Por eso en las tensiones y en las posibilidades es necesario ir sacando a más gente de la pobreza para que algún día nuestro país esté libre de eso. Muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo martes siempre en Plataforma.